Nos despertamos con ellos, preparamos nuestro día a día con su ayuda, con sus voces. Son las voces de algunas de las radios aquí en Navarra. Aquí a mi derecha tengo a Juan Yeregui, una de las grandes voces, un gran compañero de Radio Nacional de España, también colaborador nuestro en La Muga. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. Hola, buenas noches. Amaya, encantado de estar aquí con vosotros, con los cuatro, y feliz de hablar un ratito de la radio, así que encantado. Cuando empiezas a saludar a los espectadores, no, en este caso a los radioyentes, ¿cómo lo haces? Porque a los espectadores ya lo sabemos, pero a quienes te escuchan... Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal va la mañana? Bueno, un poco en función de lo que pasa en el día, tratas de variar un poquito la fórmula, partiendo de algo que sea reconocible, pero en función de lo que haya sucedido, pues saludas de una manera más directa, más impactante, buscando una primera reacción, o a veces de forma más pausada, en función un poquito también de la actualidad del día y de qué día sea. Exacto. Javier Lorente, la voz de la cadena SER en Navarra, en la parte más informativa de la radio. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo presentas tú? A ver. Yo soy más borde que Juan y además, como en este caso me toca ser jefe, pues también tengo esa manía, no saludo a nadie. Ajá. O sea, no doy ni buenas tardes, ni buenas noches, sino que vamos directamente al grano, contar ¿no? directamente, porque me parece que si uno hace el cómputo del tiempo que en un informativo perdemos en saludarnos, pues se puede aprovechar para contar alguna noticia más. Qué carácter tiene Lorente, ¿eh? Esther Sanz, periodista en la cadena COPE en Navarra. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Tú le pones voz amable a la radio? Sí, yo intento, sí, no soy como Lorente, soy más como Juan, y sí, pues un hola, ¿qué tal? Buenos días, saludos, intento sonreír si el día, pues bueno, es para sonreír, si no, pues un poquito más seria o incluso un poquito más triste. No, o neutra, ¿verdad? Eso es. José Ignacio de Quesada lo sabe todo acerca del deporte en Navarra, Radio Marca. ¿Qué tal, José Ignacio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido y muy buenas noches. Gracias, igualmente. ¿Y tú? ¿Qué método aplicas para Yo trato de ser conquistar a la cariñoso, audiencia? trato de ser cariñoso con nuestra audiencia. Yo busco siempre la cercanía, la inmediatez y saludo con un amigas, amigos, buenas tardes. Es importante, ¿verdad?, la forma de introducirse en los hogares, en los coches o en diferentes puntos donde pueden estar quienes escuchan. El 13 de febrero se celebró el Día de la Radio. Para vosotros es un día importante, un día más, un día en el que repensar el medio, Juan. Sí, por supuesto. De hecho, no hace muchos años que se celebra el Día de la Radio, antes pasaba mucho más desapercibido, y yo creo que es en las últimas 4 o 5 temporadas cuando ha adquirido una mayor dimensión, sobre todo pensando en lo que apuntabas antes, que es el futuro de la radio, porque yo creo que estaremos todos o casi todos de acuerdo en que no llegamos o no terminamos de llegar a los jóvenes como nos gustaría. A lo mejor en la radio deportiva, José Ignacio, un poquito más, sí, pero la radio convencional yo creo que tenemos ahí una dificultad, un talón de Aquiles en la manera de llegar a nuestros jóvenes. La radio está cambiando mucho, cada vez son más personas las que nos escuchan en diferido a través de los podcasts de las cadenas, y por ejemplo el hecho de saludar, el hecho de ser amables, y Javier, perdona que te dé un poco, pero yo creo que la gente que está ahí, pues hay que darle cierto cariño, porque nos oyen en muchas ocasiones a deshoras, con noticias que tal vez estén desfasadas, pero que quieren oír a Esther, que les da un saludo cariñoso, a José Ignacio y a ti también, por supuesto. Y yo creo que la radio está cambiando un poco y tenemos que adaptarnos. Entonces, en ese sentido, yendo a tu pregunta, Amaya, creo que sí que el Día de la Radio, ese 13 de febrero, es una jornada para pensar un poco en qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y, sobre todo, qué haremos. ¿Cómo lo ves tú, Javier? ¿Cómo ves el momento de este medio carismático, emblemático, imprescindible, siempre válido? ¿Cómo ves el presente y quizá el futuro más próximo? Bueno, el futuro es una reflexión interesante. La verdad es que es complicado pensarlo y, como decía Juan, digamos, el reto de las radios es enganchar a la gente más joven. Yo diría en general de los medios tradicionales, no es una cosa únicamente de las radios, pero digamos que la radio tiene todavía ese punto añejo, entre comillas, y por tanto tenemos que ponernos un poco en marcha con ese futuro, ¿no? Puede ser el asunto del podcast, puede ser también pues el tono de la radio, también evidentemente depende mucho de qué es lo que se esté contando y cómo se esté contando y qué hace cada uno, ¿no? Es decir, pero bueno, yo creo que el Día de la Radio precisamente yo creo que nos viene bien, y de hecho nosotros este año en la radio hicimos eso, para reflexionar con la radio del futuro, ¿no? Y sentarnos con chavales, con gente joven,
que nos diga qué espera de la radio. Y la verdad es que te llevas sorpresas agradables, porque yo pensaba que iba a ser muy complicado encontrarlos y la verdad es que los encontramos y hay mucho fan todavía de la radio, así que queda cantera. Desde luego, los sistemas de comunicación, las tecnologías más modernas se han implantado radicalmente, ¿no? En la radio. Todavía recordábamos cuando comenzamos todos, ¿no? Porque yo también trabajé muchos años en la radio, bueno, pues cómo trabajábamos antes, cómo trabajamos ahora. Pero realmente la radio es un medio de comunicación ¿para qué? Para abrir debates, para generar opinión más que otros medios, Esther. Sí, yo creo que sí. También yo creo que es pues un medio muy cercano, como decíamos, y por ejemplo, ante una última hora creo que mucha gente accederá a redes sociales, a Twitter, a Internet, pero también encenderán la radio. Y aparte que bueno, pues la radio te acompaña, ¿no? Puedes estar haciendo cualquier otra tarea mientras estás escuchando la radio, y sí que es cierto que hay que intentar enganchar igual a los más jóvenes que no están acostumbrados a encender la radio, pero yo creo que, bueno, que todavía le queda mucha vida a la radio. José Ignacio, ¿cuál es tu diagnóstico? Bueno, yo creo que las nuevas tecnologías han superado a la radio, claramente. Antaño, cuando había una noticia, el medio al que acudía todo el mundo para la primera información era la radio. De hecho, todos aprendimos en la facultad que la radio es veloz, es inmediata, es cercana. Pero ahora con el móvil, todos tenemos el móvil en la mano y nos sale mucho más natural probablemente ir al móvil a ver qué ha pasado, buscarlo en redes sociales. Luego dependerá de cada uno de la fiabilidad que le pueda dar a lo que lee en el móvil o lo que no lee. Pero yo creo que el primer impulso es acudir al teléfono móvil y a las redes sociales. Y por ahí hemos perdido un poquito la batalla, creo. Por el podcast, bueno, se les puede ir recuperando a los jóvenes, pero yo creo que ahí la radio convencional todavía tiene, como decía también Javier, muchísima tralla. Y tienen todavía muchos adeptos y gente que se duerme escuchando radio y gente que tiene un despertador de los de toda la vida, de esos que en vez de un ring suenan unas señales horarias y empieza un locutor de radio a despertarle. Sí, ¿cuál es quizá la noticia que más os ha impactado en todos los años de vuestra trayectoria profesional, ¿no? Juan, ¿cuál es aquella noticia que verdaderamente te dejó en shock y que verdaderamente cambió un poco el curso de la profesión, ¿no? En tu caso. Hombre, en el ámbito internacional, los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. En el ámbito más local, el fin de ETA. Pasamos unos años, y aquí sobre todo nosotros tres, Esther es más joven, y afortunadamente yo creo que no tuvo que vivir momentos tan intensos, y yo creo que José Ignacio, que también es más joven, tampoco. No, yo sí. Sí. Bueno, pasamos días muy duros y que de los que te encogen el corazón. Yo los mejores recuerdos que tengo son cuando, por ejemplo, en los años de la crisis, salías a la calle a poner el micrófono a las personas que sufren, a quienes les iban a desahuciar de sus casas, a quienes no tenían ayuda, y de repente aparecía tu micrófono, podían expresarse y eso les causaba un alivio, aunque fuese momentáneo. Y luego una experiencia ya personal de la que tengo un recuerdo imborrable fue el día que España jugó la final de la Copa del Mundo contra Holanda en Sudáfrica, en el Soccer City. Yo tuve la suerte de estar allí y estábamos en los puestos de comentaristas de los medios de comunicación viendo un circuito interno de televisión cuando vimos aterrizar un helicóptero, y de ese helicóptero bajó Nelson Mandela con su mujer. Lo sentaron en un carrito de estos tipo de golf, lo entraron al estadio, y las 95.000 personas que allí estamos, cuando Nelson Mandela apareció en el césped, fue esa sensación de que estás viviendo un momento único. Todavía se me pone la piel de gallina cuando lo revivo, porque nosotros hemos tenido la suerte de estar con gente importante, reconocida, relevante, pero aquello fue la sensación de estar viviendo ante un personaje de los que marcan la historia, ¿no? Y siempre es una emoción muy grande el vivir un momento así, ¿no? Creo que con esos 4 capítulos me quedaría. Sí, tú, Javier, ¿con qué te quedarías? Hemos visto imágenes impactantes, ¿no? Recordamos los 3.000 muertos, ¿no? En las Torres Gemelas. El 11S además me tocó vivirlo en Radio Marca, porque yo creo que, salvo en Radio Nacional, he estado en casi todas las radios convencionales de España. Y curiosamente era una radio deportiva en la que yo estaba en ese momento comiendo y de repente vimos en el telediario, bueno, las famosas imágenes en la que Ana Blanco y el telediario de la 1 decía, no, hay una avioneta, que, o sea, entonces empezamos a ver que aquello tomaba un cuerpo ya importante.
y tuvimos que pelear, porque yo entonces hacía, diríamos, la parte informativa de lo que era Radio Marca, y me tuve que pelear un poquito con los jefes para que decir, oye, está pasando algo gordo, ¿no? Y realmente ahí sí que es la primera vez que me tocó tener la sensación de que estaba viviendo algo muy gordo, ¿no? Y luego también lo comentaba Juan, el fin de ETA. A mí realmente, evidentemente me ha tocado mucho, ¿no? Y sobre todo los primeros años de contacto con la profesión, y yo creo que o sea, no tuve esa sensación de historia porque estábamos ya muy cansados. Entonces ya me pilló cansado del tema. Pero realmente sí, yo creo que ya también coincido con Juan en esos momentos. No me tocó vivir la final de la Copa del Mundo, me dio mucha envidia, Juan, porque sabía que estaba allá, pero bueno, hay de todo. Exacto, es verdad que a quienes comenzamos a trabajar en los 90 y pico, ¿no? Pues esa imagen final, ¿no? del capítulo terrorista de la historia del terrorismo en nuestro país nos marcó muchísimo, ¿no? Porque desafortunadamente coincidimos tanto los compañeros contando tantas desgracias y tantos asesinatos también aquí en Navarra. 90 y tantos, y yo que soy hoy el más viejo del lugar, yo empecé en el 87. Ajá, bueno, pues tú antes todavía, Juan, más que contar todavía. Esther, en tu caso, supongo que esta imagen también te ha marcado, sí, y otras tantas, ¿no? Sí, relacionado también con ETA. Yo, bueno, pues empecé más tarde que ellos. Yo estaba de becaria en COPE, precisamente, y fue pues cuando pusieron la bomba en la universidad, que a la vez era estudiante de la propia universidad, amigas, mi hermana, todo el mundo en la universidad. Y el director de entonces me dijo, hay un aviso en el edificio de ciencias, vete allá. Y yo, ¿cómo que voy a ir allá donde van a poner una bomba? Entonces ahí sí que a mí me di cuenta realmente de lo que era el periodismo y de lo que era el trabajo del periodista. Sí. Y me impactó muchísimo. José Ignacio, ¿algún momento, lugar, momento de miedo, de pánico en la profesión? Me gustaría poder contar que he estado en un gran evento deportivo como Juan, en una final de un mundial. Yo me quedaría con un ascenso de Osasuna, aquel histórico de Lotina, con el gol de Miroslav Teresiak. Lo narraba María Cardero, no había muchas chicas narrando en la radio, entonces para Radio España yo estaba haciendo inalámbrico abajo, y aquel momento se me quedó grabado, absolutamente grabado, y todo lo que se vivió posteriormente en Pamplona por el ascenso después de unos cuantos años en segunda división. Pero yo creo que profesionalmente lo que más me marcó fue el asesinato en concreto de Tomás Caballero, porque yo llevaba poquito tiempo trabajando en radio, y fue cuando realmente me di cuenta de lo que es trabajar en radio, de estar en permanente comunicación con la emisora, tanto local como nacional, estar entrando en todos los boletines horarios desde primera hora del día hasta el último del día, y estar viviendo el minuto a minuto que está pasando, el contar cómo fue aquel pleno de condena del Ayuntamiento de Pamplona, y tratar de contarle a la gente qué es lo que se estaba viviendo en las calles de Pamplona en aquellos días, lo mismo que con el asesinato de Miguel Ángel Blanco en pleno Sanfermines. Yo creo que eso me marcó muchísimo, y es cuando comprendí realmente qué es hacer radio y qué es periodismo. Juan. Sí, al hilo de lo que está comentando José Ignacio y de su reflexión anterior, cuando hablaba de que los medios, internet, los teléfonos móviles, las nuevas tecnologías nos han superado, yo creo que acaba de dar una de las claves de qué pintamos nosotros en todo esto. Y es que nosotros somos periodistas las 24 horas del día. Hay personas que efectivamente con un teléfono te pueden filmar, te pueden contar algo que está pasando en un momento, pero no tienen lo que se supone que tenemos nosotros, que yo creo que los que estamos aquí pues trabajamos y nos esforzamos cada día en tenerlo, unos días con más acierto, otros días con menos, pero es tener ese espíritu de ser conscientes las 24 horas del día de que estamos viviendo por y para esta profesión. Y me gustaría destacar también otra cosa que los 5 que estamos aquí hemos vivido, y es el compañerismo entre los medios de la gente, por ejemplo, que trabajamos en Pamplona, ¿no? Tienes un mini jack para pasarnos un corte, para tal, porque yo he llegado un poco tarde porque venía de otra rueda de prensa, porque esa camaradería que hemos tenido, ese no competir
que por supuesto es algo sano y natural, que cada uno queremos que nos oigan y que nuestros oyentes sean los que estén bien informados, por supuesto todos, pero siempre creo que todos hemos tenido la conciencia de que los importantes son los que están al otro lado de la radio, ¿no? Entonces, si yo le puedo ayudar a Esther y Javier a mí y José Ignacio a Javier, y eso lo hemos hecho siempre y ha estado por encima de todo. Pero eso es aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí me ha tocado vivirlo fuera y no es así. No pasa, no pasa. ¿Habéis vivido precisamente esos momentos de competencia voraz también entre propios compañeros de otros medios de comunicación que no se solidarizan con uno a pesar de las dificultades que entraña el trabajo? Sí, de hecho yo creo que aquí también todos hemos vivido, medios que vienen de fuera de Navarra a cubrir cualquier noticia, se ve diferencia entre la relación que tenemos los medios navarros y los que tienen ellos. Sí, a mí me toca también trabajar en Madrid y Madrid es una jungla. Es decir, ahí los medios, cada uno tiene que hacer su competencia. Aquí afortunadamente, bueno, pues cada uno trata de hacer, diremos, su trabajo y diferenciarse, pero pues lo que comentaba Juan, ¿no? Si hay que dejar un mini jack, pues se deja rápidamente, ¿no? Es, no bueno, a, es que, el instrumento para porque además que, es una estupidez, es decir, tratar de entre comillas, putear la vida a un compañero no te va a valer para nada más que para conseguir que pues eso, que te vea como... A mí seguro que todos hemos vivido un canutazo en el que alguien te ha cogido el micro aquí. Pídelo fuera, pídelo, lo decías en Madrid, pide en Madrid que te sujete el micro un compañero, te va a decir que ya mismo, y si puede no te pisa el cable, claro. Ya, bueno, esa es otra de las partes también de nuestra profesión, ¿no? ¿Cuántas veces os han preguntado realmente si trabajáis con libertad, si existe libertad de prensa, objetividad? Ayer veíamos en diferentes partes del mundo, ¿no?, cómo se abogaba por la libertad de prensa en relación de alguna manera con el caso de Julian Assange. ¿Cuántas veces os han preguntado esto de la libertad? ¿Con qué nivel de libertad trabajas? Y sobre todo, ¿qué respondéis? Bueno, como soy el más viejo del lugar, a mí la verdad es que no muchas. Creo que en ese aspecto he tenido suerte y yo siempre he informado como me ha parecido, de acuerdo a lo que entiendes por deontología profesional. Es decir, tratando de transmitir a las personas que nos escuchan lo que tú has visto con naturalidad, invitándoles a que se informen en otros medios, que yo no tengo la verdad, como no la tenemos ninguno. Y yo creo que a lo largo de mi carrera profesional jamás he tenido ningún problema ni ninguna indicación de tienes que ir por aquí, tienes que ir por allá, sino simplemente el sentido común y tratar de hacer lo mejor posible tu trabajo. Y a este propósito me gustaría comentar un fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1971 sobre los papeles del Pentágono, cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo que los periodistas tienen que servir a los gobernados y no a los gobernantes. Y yo creo que ese es un principio que nos debe guiar cada minuto de esas 24 horas que dedicamos a nuestra profesión cada día. He tenido la suerte además de, yo creo que mis jefes me han dejado hacer muchas cosas, entre otras cosas porque también uno trata de trabajarlo, ¿no? Es decir, cuando uno, la pregunta típica es, bueno, pero tú lo tienes contrastado, ¿estás seguro de que es así? Pues entonces, si tú lo tienes bien armado, evidentemente es muy difícil que te lo echen para atrás. La verdad es que yo no he tenido ninguna sensación en ningún momento de que, más ya sabéis que he estado en unos cuantos medios, de que te digan esto no lo puedes hacer así o así, ¿no? Y sí que me llama la atención, comentabas lo de Assange y tal y cual, y bueno, realmente ayer precisamente hacía una broma con un amigo que hablábamos de bueno, pues esto de la libertad, de la suerte que tenemos de estar en una sociedad como la nuestra, en la cual, bueno, pues uno puede dedicarse al periodismo libremente, porque por ejemplo en México, miraba las estadísticas y hay de 10 periodistas asesinados en México, que es más que en Siria. Es decir, un país que culturalmente es muy cercano a nosotros, ¿no? Ahí creo que son 300, casi 400 periodistas encarcelados, ¿no? Entonces, bueno, desde luego creo que estamos bien para lo que podía ser la cosa. Esther, ¿también eres positiva en este aspecto? Sí, yo creo que todos somos conscientes de cuál es nuestro medio, cuál es nuestro libro de estilo, pero tampoco nunca he sentido que me hayan dicho esto no lo digas o di esto. O sea, yo creo que en ese sentido pues tenemos suerte. Puedes de alguna manera marcar un criterio, José Ignacio, ¿no? Sí, yo tengo la suerte además de poder editorializar según mi criterio y hasta ahora no he tenido ningún reproche, ninguna reprimenda ni nada por el estilo, al revés. Y lo mismo que decía Javier, si tú tienes una información y la tienes contrastada, lo absurdo sería no darla.
por lo tanto, no al lugar. Premios Ondas, vamos a recuperar, por ejemplo, imágenes del año pasado y tenemos, por ejemplo, a Pepa Bueno, ¿no?, recibiendo ese premio, premio presentado por históricos de la radio, ¿no?, como Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo. ¿Cómo se han marcado las grandes figuras de la radio, esos monstruos radiofónicos, ¿no?, en vuestro día a día? ¿Verdaderamente han tenido una impronta importante en vuestra profesión y profesionalidad, Javier? Yo tuve la suerte de tener una madre muy radiofónica. En mi casa se escuchaba, se despertaba uno con la radio y se dormía con la radio y estábamos con la radio a todas horas. Además, mi madre, para los años que era, digamos que era curioso porque hacía zapping, es decir, cambiaba de cadenas, cosa que habitualmente la gente es muy de una cadena y no cambiarse, ¿no? Me ha tocado realmente conocer unas cuantas de estas estrellas y yo me quedaría, y no es porque quiera hacerme ahora la... Bueno, voy a dar 3 nombres, uno de ellos de mi antigua casa y otro de... Pero vamos, básicamente Iñaki Gabilondo me parece una persona que además a día de hoy sigue siendo espectacular el control que tiene de la situación, y la gente que ha trabajado con él pues realmente hablan de él como el maestro de la radio informativa en España, ¿no? Por su cercanía y también diríamos porque el trato cercano en el día a día es como parece en la radio. Carlas Francino es de las personas que más me ha llamado la atención, porque cuando le escuchas que está haciendo radio parece que se lo está pasando bien y realmente se lo está pasando bien. Entonces tú lo escuchas en la radio y te lo pasas bien, o sea, te comparte ese buen rollo, ¿no? Y luego como profesional también, diríamos, en su ámbito, con Carlos Alsina, que me tocó trabajar con él en Onda Cero, pues realmente también me ha parecido un fuera de serie, sobre todo en la capacidad para tener el mundo en la cabeza, ¿no? Esther, ¿en tu caso? Yo no he trabajado con estas personas tan grandes, pero bueno, sí que te fijas. Evidentemente, Iñaki, creo que todos coincidimos en que bueno, hay que fijarse en él. Tirando un poquito para casa, a mí me gusta mucho, y con él sí que he tenido trato y me ha tocado hacer alguna cosilla, Ángel Expósito, me gusta mucho. Y luego creo que no hay que irse a Madrid. Aquí en Navarra, sí, lo que decíamos, somos compañeros y aprendes de estos compañeros. Creo que las emisoras locales hacemos muchas cosas y diferentes a lo que hace igual un presentador en este sentido estrella, y creo que aprendes mucho en un pleno del Parlamento de un Javier Lorente o de un Juan o de quien sea. Juan, ¿en tu caso? Bueno, Tú que has trabajado además aquí, también fuera, también por toda España. Sí, yo creo que no tengo un referente, digamos, al que seguir y que me haya marcado en exceso. No soy muy de tener ídolos ni de personas. Intentas fijarte un poquito de todo. Yo creo que hay excelentes profesionales en todos los lugares, y luego evidentemente sí que hay profesionales que son referentes absolutos, como Iñaki, como Luis del Olmo, como Carlos Herrera, que te pueden gustar un poco más o un poco menos. Y yo ahora obviamente me quedaría con mi jefa, que es Pepa Fernández, con la que estoy en las mañanas, y sobre todo porque es buena persona, es inteligente, le gusta lo que hace, trabaja mucho y quiere mucho a las personas que estamos con ella, y por tanto nosotros a ella. Sobre todo, ¿con quién te quedas, José Ignacio? Yo tengo que barrer para el periodismo deportivo. Yo era noctámbulo, yo era de García hasta que me cautivó de La Morena y cambié. Soy chaquetero en ese sentido, y me gustó de La Morena, y después, bueno, pues sí, los grandes referentes de la radio, absolutamente todos, los habéis citado a todos. Me acuerdo de una locutora de la COPE aquí que hacía un programa que se llamaba Al Sur de la Semana, me parece. Con María José Navarro. Me gustaba mucho. Pero a nivel nacional era... Aquí no recuerdo exactamente. ¿Y no había una edición local? Puede ser. ¿Qué hacías tú? Ah, pues igual sí. Pero hace muchos años ya. Ay, José Ignacio, esta te la devuelvo, ¿eh? Bueno, la verdad que lo pasé muy bien en la radio. Muy bien, y la verdad que sí, que hacía esos programas de fin de semana, también informativos de primera hora y programas de mediodía. Bueno, pues un lujo, desde luego, haber podido trabajar en la cadena COPE tantos años, y además en años muy, muy potentes, ¿verdad? Y compartir pues tanta vida, ¿no?, con estos grandísimos compañeros. Muchísimas gracias, Esther, por venir. Gracias, Javier. Gracias. Gracias, Juan, y gracias, Escuchen José la Ignacio. radio. Escuchen la radio y a estos chicos y chicas que enseguida les van a dar el buenos días, ¿eh? No quedan demasiadas horas. Hasta pronto, de verdad. Muchas gracias. Hoy nos hemos aislado un poco del coronavirus y hemos hablado de la radio, porque nos gusta.